Hola, soy Alejandro y quiero darte las gracias por estar aquí. Si has decidido escuchar este audio, quizás estés atravesando uno de los momentos más difíciles del duelo. No necesariamente el más intenso, pero sí uno de los más solitarios, porque hay una etapa del dolor de la que pocas personas hablan. La etapa en la que todo parece volver a la normalidad para los demás, pero no para ti. Las llamadas disminuyen, los mensajes disminuyen, las visitas disminuyen, las conversaciones cambian de tema y poco a poco el mundo sigue adelante, mientras una parte de tu corazón continúa intentando comprender la ausencia. Si eso es lo que estás viviendo hoy, quiero que sepas algo. No estás exagerando. No estás quedándote atrás. No estás haciendo el duelo de forma incorrecta. Estás viviendo una experiencia profundamente humana. Y durante los próximos minutos quiero acompañarte en ella. Antes de continuar, toma una respiración lenta. Inhala suavemente y exhala. Observa el lugar donde te encuentras. Mira a tu alrededor. Permite que tus ojos recorran el espacio. Observa los colores, las formas, la luz. Y recuerda algo. En este momento estás aquí. Y en este momento estás a salvo. Existe una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Y durante el duelo esa diferencia puede hacerse enorme. Porque a veces estamos rodeados de personas y aún así sentimos una ausencia imposible de explicar. No es solamente que extrañamos a alguien, es que extrañamos una forma de vivir, una rutina, una presencia, una mirada, una voz, una manera particular de compartir la vida. Y cuando eso desaparece, el silencio comienza a ocupar espacios que antes estaban llenos. El silencio de una habitación, el silencio de una conversación, el silencio de una costumbre, el silencio de una espera. Quizás hoy conozcas muy bien ese silencio. A veces creemos que deberíamos acostumbrarnos rápidamente, que deberíamos adaptarnos, que deberíamos aceptar. Pero el corazón tiene sus propios tiempos y muchas veces el duelo no consiste en olvidar una presencia, sino en aprender a relacionarnos de una manera diferente con ella. Porque el amor no desaparece cuando una persona deja de estar físicamente presente.
Lo que cambia es la forma en que nos vinculamos con ese amor. Y ese aprendizaje lleva tiempo, mucho más tiempo del que la mayoría imagina. Quiero invitarte nuevamente a escuchar algunas frases. No necesitas repetirlas, simplemente permite que lleguen a ti. Aunque hoy sienta profundamente la ausencia, no estoy solo. Aunque extrañe su presencia, el amor que compartimos sigue siendo parte de mí. Puedo sentir tristeza sin perder la esperanza. Puedo extrañar sin dejar de avanzar. Puedo llorar sin sentir que estoy retrocediendo. Mi dolor no es una señal de debilidad. Mi dolor es una expresión del amor que existió. Imagina por un momento que estás sentado frente a un lago tranquilo. El agua está serena. El aire es suave. El cielo comienza a teñirse con los colores del atardecer. Mientras observas el paisaje, llevas una mano al corazón y simplemente reconoces algo. Hay amor aquí. Hay tristeza, sí, pero también hay amor. Hay ausencia, sí, pero también hay gratitud. Hay dolor, sí, pero también hay una historia que valió la pena vivir. Quizás una de las cosas más difíciles del duelo sea descubrir que nadie puede ocupar exactamente el lugar de quien amamos. Y eso está bien, porque ese lugar no necesita ser reemplazado. Hay personas que dejan una huella tan particular en nuestra vida que su espacio siempre será único. No porque estemos atrapados en el pasado, sino porque el amor auténtico deja marcas profundas. Y reconocer eso no impide seguir adelante. Al contrario, nos permite avanzar sin sentir que tenemos que borrar lo vivido. Si hoy la ausencia se siente especialmente pesada, quiero que recuerdes algo. No estás caminando este proceso de manera incorrecta. No existe un calendario universal para el duelo. No existe una fecha en la que deberías sentirte mejor. Solo existe tu proceso, tu historia, tu corazón. Y aunque a veces parezca que el mundo continúa demasiado rápido, tú puedes avanzar a tu propio ritmo. Un día a la vez. Una respiración a la vez. Un paso a la vez.
Antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta. ¿Qué recuerdo de esa persona sigue trayendo luz a tu vida? No pienses en lo que perdiste. Piensa por un momento en lo que recibiste. Y permite que ese recuerdo permanezca contigo durante el resto del día. Gracias por permitirme acompañarte. Soy Alejandro y quiero recordarte algo. Incluso cuando la ausencia se vuelve silenciosa, el amor permanece y el dolor también enseña. Hasta la próxima.